Ayotzinapa es una herida que debiera dolernos a todas y a todos los mexicanos a 11 años de que 43 estudiantes de la Escuela Normal Manuel Isidro Burgos desaparecieron en Iguala Guerrero después de que habían decidido salir a botear para obtener recursos para poder asistir a las marchas conmemorativas con motivo del 2 de octubre, la matanza de 1968 que tuvo dos personajes centrales. Gustavo Díaz Ordaz, el presidente de aquel entonces, de origen poblano, y como secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez. Allí comenzó la historia, el proceso de descomposición del Estado mexicano, porque lejos de mantener una postura tolerante, de apertura, respecto de las demandas de los jóvenes, se les persiguió, se les hostigó, encarceló y en algunos casos se les ejecutó. Es una línea sangrienta que corre desde 1968. Hasta hace 11 años y ha continuado en la misma lógica. Durante mucho tiempo, quienes pertenecemos a esa generación de mexicanos fuimos perseguidos y detenidos solamente por la apariencia de ser jóvenes y ser contestatarios. Bastaba con colocarse en la esquina del barrio en donde se creció para que llegaran los agentes de la policía judicial, los elementos de la policía municipal o el ejército mexicano, para ser cacheados, humillados, abofeteados y jalados de las greñas. Todos teníamos el pelo largo entonces. Por eso es por lo que duele particularmente la desaparición de estos muchachos que se fueron a estudiar a esta escuela normal rural con el sueño de alcanzar una posición de liderazgo en sus respectivas comunidades como maestros frente a grupo. No lo consiguieron porque se encontraron una dupla malévola. Por una parte, el desinterés o la colusión de las autoridades del estado de Guerrero con grupos criminales como el de los Ardillos, y por otra, el desinterés de la sociedad mexicana que veía con clasismo por encima del hombro a esos muchachos de pelo crespo, de ropa humilde, de aspecto de tez morena, que buscaban un sueño, pero que lo fallaron en el intento. Por eso es particularmente importante recordar que la responsabilidad de la desaparición de esos 43 estudiantes, de quienes ya nadie supo nada, es responsabilidad absolutamente de todos. Las autoridades, la sociedad omisa o complaciente y también de los grupos criminales que siguen operando a mansalva en casi la totalidad de la República Mexicana. Está usted destrozando la noticia, quédese con nosotros, vamos a comenzar. Cadena IN presenta Destrozando la Noticia con Fernando Maldonado, la revista que recoge, analiza y presenta los fenómenos que sorprenden, impactan e interesan a la sociedad. En la 90.7 en las redes o en demanda. Quédese con Maldonado. Muy buenos días, muchísimas gracias que nos acompaña en este viernes particularmente gozoso porque comenzó a aparecer el sol. A esta mañana había amanecido con una temperatura relativamente fresca, cosa curiosa. El paisaje por lo pronto nos hizo pensar que estábamos en la Sierra Norte de Puebla, en Teciutlán, con una ligera neblina y una frescura que de verdad es que se agradece. Ha comenzado a salir el sol y con ello la buena actitud para recibir el merecido asueto de fin de semana. La producción está festejando que llegamos al viernes, como todos nosotros. Pero antes de todo ello, vamos a tener hoy una historia. Mire, que bien podría llevar como título Evadió, bravuconeó y lo doblaron. Sí, se trata de el tío Richie, así se hace llamar en las redes sociales. El presidente de Grupo Salinas, propietario, entre otras muchas empresas de Televisión Azteca, una de las empresas mediáticas más poderosas, pero también una de las más responsables de la cantidad de fake news desde que la Cuarta Transformación llegó al poder. Se trata de una decisión editorial, sin duda. Cuestionable, no lo sabemos. Usted podrá estar de acuerdo o no en la línea editorial de esta televisora, pero claramente lo que ha mencionado desde que comenzó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hasta ya entrado el primer año de Claudia Sheinbaum, no le han atinado absolutamente a una sola. Pero la historia comenzó a descomponerse en la relación entre este poderoso empresario de medios con la presidenta Sheinbaum a partir de la revelación de un adeudo de más o menos 74,000 millones de pesos porque le fueron condonando los impuestos que debía al sistema de administración tributaria. Por eso la pregunta es, ¿usted qué siente cuando tiene que cumplir al fisco?
persona moral o persona física, como quiera que sea. La verdad es que desprenderse de esos recursos duele. Sin embargo, hay que reconocer que se trata de un tributo necesario para que el Estado siga funcionando, con deficiencias o no, pero es necesario que todos contribuyamos para que tengamos lo medianamente posible en términos de prestación de servicios, seguridad, salud, educación, etcétera. Bueno, pues el señor Ricardo Salinas Pliego decidió que no había que pagar y tenía un acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo menos es la versión que ha contado, y que mucho se acerca al tráfico de influencias que tanto hemos cuestionado. Porque en este país no hay nada más imperdonable, dos cosas, los mirreyes y los traficantes de influencias. Y Ricardo Salinas Pliego se acerca mucho a eso, a ambos perfiles. El de un mirrey que creció en pañales de seda, que no conoce las necesidades mundanas que todos padecemos todos los días, pero también quien escurre el bulto y decide no pagar los impuestos por cientos de miles de millones de pesos. Bueno, vamos a recuperar lo que dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el día de ayer en Palacio Nacional, después de que se conoció y se confirmó que había pagado una fianza de $25 millones allá en los Estados Unidos para que no cayera en el bote. Literalmente pagó una fianza para no caer en la cárcel. En Estados Unidos, no en México. Esto dijo Claudia Sheinbaum. Noticiasdefrente.com. Presidenta, preguntarle si su gobierno tiene información sobre la fianza de $25 millones que pagó el empresario Salinas Pliego para evitar su detención en Estados Unidos por no pagar impuestos. Sí, la información que tenemos es la que conocen todos, no tenemos una información particular, se está solicitando, es un juzgado de Nueva York, derivado de una venta que hizo este empresario de una telefónica, nada más que resulta que la vendió con deudas al fisco. ¿Cuál es en su momento? Entonces la denuncia está puesta por a quien se la vendió en Estados Unidos. Es una fianza que tiene que pagar para no ser detenido. ¿Cuál es su opinión, presidenta, de que no solamente debe impuestos aquí en México, sino ahora pues en otro país también? No, pues más bien una defraudación que hizo, ¿no? Sí. Sí. O sea, que vende sin informar todas las condiciones de la venta. Toma chocolate, paga lo que debe. Gracias, a presidenta. Todos. También otras deudas que tiene por ahí. No al fisco, sino hay que pagar. Gracias, presidenta. También plantea. Eso de toma chocolate y paga lo que debes para quienes nos escuchan o nos siguen a través de las redes sociales. Es un chiste muy viejo que de hecho forma parte de una canción popular allá en la década de los 60s. Y conviene mencionar el contexto porque uno de pronto se dice, ¿qué es lo que quiso decir la presidenta? Bueno, pues es eso, es la letra de una canción, toma chocolate y paga lo que debes. Pero después vino el amago de Ricardo Salinas diciendo que iba a demandar a la presidenta de México por lo que claramente dijo. Cuando usted ve a una persona que le cae mal porque porque digamos que le falta un poco de ácido fólico, porque es tarado, porque es impertinente, porque es grosero, pues uno se lo dice así, no porque sea una ofensa, sino porque forma parte de un diagnóstico de la persona. Bueno, pues le dijo evasor y es un evasor. Pero bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con más de esta trama, insisto, bien podría llamarse evadió, bravuconeó y lo doblaron. Está con nosotros Magali Herrera, una periodista probada y analítica que nos va a acompañar en el desarrollo de esta segunda parte del programa. Vamos a la pausa y volvemos en Destrozando la Noticia. Regresamos en un momento más. Destrozando la Noticia con Maldonado.
Está usted en Destrozando la Noticia con Maldonado. Los números en cabina son 22 12 64 20 31. WhatsApp 22 25 81 97 76. La entrevista con Maldonado. Muchísimas gracias, que continúa en la sintonía de La Intensa en Destrozando la Noticia. Le decía antes de ir a la pausa que esta historia que comenzó con la revelación de un adeudo fiscal multimillonario de uno de los hombres más poderosos y acaudalados de este país, como Ricardo Salinas Pliego, comenzó cuando se supo que tenía un adeudo por más o menos 70,000 millones de pesos al fisco. Pero luego se comenzó a revelar otro ángulo, unos 600 millones de dólares de adeudos en los Estados Unidos por distintas razones. Y con ese contexto quiero saludar en esta cabina la presencia, el acompañamiento de Magali Herrera, quien ha deambulado por distintos medios de comunicación. Ha hecho periodismo impreso, radiofónico, televisivo, ha hecho análisis, ha sido servidora pública, pero sin duda se distingue por su ojo analítico y crítico. Y de verdad que me honra poder tenerla esta mañana compartiendo estos micrófonos. Vaga, bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias, Fer, por el recibimiento y muchas gracias a todo el auditorio y esta conversación que tenemos con ellos también. Esta conversación que tenemos con ustedes y con nosotros. Bueno, pues ahí está el contexto, Magali, un hombre que además no es muy ajena a la imagen que vemos de este señor de grandes vuelos, digo grandes vuelos porque no circula por tierra el señor, con respecto de algunos empresarios mediáticos en Puebla, ¿no? Sí, claro. El tráfico de influencias, el poder decidir sobre si cumple o no cumple con las responsabilidades que todos debiéramos cumplir. Tenemos al frente al deudor fiscal más grande de la historia del país, visto, Fer. También eso tenemos que decirlo, visto, porque ha entrado en una polémica y ha entrado en un debate en el que creo que al principio consideró que su poder o el poder mediático de las empresas que él tenía era mucho más fuerte que el poder presidencial. Eso es una parte de una cultura política heredada en México. Y entonces contravino, ¿no?, a todo el pensamiento o todo el modelo económico o la propuesta económica y política que traía el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay un rompimiento y entonces se muestra como el gran evasor, como el gran deudor fiscal. Y lo que a mí me preocupaba mucho, que platicamos fuera de este micrófono, es que actualmente, por un lado, se está viendo todo este pues es toda esta controversia para el pago de impuestos, pero al mismo tiempo él está jugando como buen empresario de los medios de comunicación en generarse una imagen como un perseguido político. Ya no solamente en México, sino ya voló lejos, sino como en Estados Unidos, ¿no? Litiga en los tribunales y litiga en los medios. Uh-huh. Hay un juicio administrativo, fiscal y un juicio mediático, que es las dos vías en donde él está litigando. Uh-huh. Y la parte legal es muy interesante, ¿no? Porque él va a tener que pagar sí o sí. Es inminente las decisiones que primero se van a tomar en la Corte por algunos procedimientos que tiene ahí. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo vimos incluso en las campañas judiciales. Fue muy clara la posición de muchas personas que ahora están como ministras y ministros sobre decir no se va a complacer más el tema de las deudas fiscales frente a esta deuda hiriente que hay con miles o con millones de personas que son perseguidos por el SAT por pagar desde tu salario, ¿no? O sea, el tema de tus impuestos, el tema de una transferencia, el tema del comercio formal o las informal, remesas que llegan de los Estados Unidos. Todos participamos, ¿por qué él no? Entonces, políticamente hay un discurso muy claro, directo, que se va a resolver en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el lado de la presidencia también. Ya lo vimos. En 6 meses lo van a resolver. En 6 meses. Y eso también será por abril y mayo del próximo año. Ayer en la tarde, noche, ¿no? O sea, ya creo que esto es tan inminente que el propio Ricardo Salinas Pliego ya pidió una mesa de trabajo, ahora sí, con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, a quien le había dicho, no voy a pagar, bueno, pues no nos voy a pagar, o más bien me están persiguiendo. Pero además, ¿no?, esta postura de descalificar y ofender al otro, uh-huh, es decir, no es propiamente, porque además se nos escapaba la otra parte, porque él litiga en los tribunales, litiga en la esfera mediática, pero también litiga en la esfera política, porque ya comenzó a construir un movimiento ante la obsolescencia
de la oposición en México ha aprovechado para colarse por allí y convertirse como uno de los actores o factores de decisión en los procesos electorales que vendrán en 2027 y en 2030. Además, qué pobreza existe social y políticamente en la oposición cuando están ubicando a Ricardo Salinas Pliego como una posibilidad de concursar por la presidencia de la República. Eso es una caricatura. Más que una caricatura, es una ofensa y me parece un insulto al sentir, al humor social y a la inteligencia de millones de mexicanas y mexicanos tener o aspirar a que un evasor fiscal, a que un deudor y alguien que trata con tanto menosprecio al resto de la población, incluyendo a sus propios trabajadores, porque cuando habla de la base trabajadora, de los pobres, y se expresa de una manera que no se interpreta, sino que él mismo se expresa de una manera tan despectiva, aspiren que alguien con esas características pueda dirigir un país. De ese tamaño también es la oposición que hay. Si tú tuvieras la posibilidad de decidir, él ya pidió esta mesa de trabajo para poder negociar lo que debe hasta este momento, que son 74 mil millones de pesos. Desde la postura de la presidencia, ¿tú ves útil, factible que se sienten a dialogar con un evasor de esta naturaleza? Por supuesto que no, porque también, sería un gran error que la presidencia de la República acepte a poner una mesa de diálogo que se traslade al tema político para poder hablar de la deuda que tiene. Si tiene que hablar una deuda o si se tiene que hablar de la deuda, tiene que haber una posición técnica sobre el caso, como cualquiera de las millones y de los millones de mexicanos que hay y que tienen algún asunto atorado o que hay una controversia relacionada con el pago de impuestos. Sí, pero él no merece ningún privilegio. Cuando te suspenden el registro patronal, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, nosotros que tenemos una pequeña empresa, o te suspenden los timbres para poder facturar, no solicitas una mesa de diálogo, claro, porque además seguramente no la vas a tener. Sino técnicamente hay una reclamación que puede haber si hay algún error, si no hay algún error, pero esa posibilidad la tenemos todos. Sí, pero esa es otra parte, no estás negociando políticamente algo que ya de por sí debe. Y no lo vas y lo pides, entonces yo creo que sería un gran error, que no, de entrada creo que no escuché lo que la mañana dijo la presidenta, pero creo que no se va a aceptar esta mesa porque sería ir en contra de su propio discurso, ¿no? O sea, no hay privilegios para nadie. Si no hay privilegios para que condonar el pago de impuestos, tampoco tiene que haber privilegios para tener una mesa política de negociación sobre el pago, ¿no? Recuerdo cuando querían quemar en leña verde a Paco Ignacio Taibo II, que habló de la posibilidad de retirarle la concesión, porque al final de cuentas él es un concesionario del Estado mexicano. Cuando opera la televisora, que por cierto tuvo, hay por ahí a ver si me ayudan con el fragmento de una entrevista que le concede Raúl Salinas de Gortari, que conocen muy bien ahí en la San Martín Texmelucan, el hermano del expresidente, sí, cuando le dice a Ciro Gómez Leiva que él le prestó casi $30 millones para poder comprar la televisora de la Jusco. Es decir, se la ha pasado sorprendiendo y tomándole el pelo a todo mundo. Es que no hay concesiones vitalicias. También te voy a decir una cosa. Las concesiones en el caso de la televisión y de la radio no surgen, se te entregan y las ejerces como se te da la gana. Están apegadas a una serie de normas y de reglamentos que tienes en esta convivencia social, ¿no? Que tiene que haber y las tienes que cumplir. Creo que esa es una grieta donde dices, es muy espinosa, pero se abrió la posibilidad y me parece que no solamente por el tema de Salinas Pliego, sino incluso también por el tema de la publicidad o la intromisión de otros países, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, con la publicidad que hubo en Televisa. Entonces, creo que eso es un tema que hay que poner sobre la mesa, y que no se debe satanizar ni se debe tener que ver como un asunto de acallamiento a la oposición o algo. Si no cumples, pues bye, ¿no? Bueno, a ver, le vamos a compartir el fragmento de esta entrevista con Raúl Salinas de Gortari. ¿Por qué es importante mencionarlo? Porque fíjate nada más la calidad moral de estas personas. Raúl Salinas de Gortari es hermano del expresidente de México y en el momento de mayor poder del Partido Revolucionario Institucional, él mandó a matar a su cuñado Francisco Ruiz Massieu, que era secretario general del Comité Nacional del PRI. Él cayó víctima de un atentado mortal ahí en la Ciudad de México, si no mal recuerdo por la zona de la Condesa por ahí, pero estuvo preso 10 años. Y en el contexto de su condición como presidiario, fue entrevistado por Ciro Gómez Leiva. Y ahí dijo que a este señor Salinas Pliego le prestó $29 millones, de los que hasta ese entonces no le había pagado. Vamos a escucharlo.
Salinas Pliego, 25, 26 millones de dólares de préstamo o de inversión. ¿Qué fue aquello? ¿Fue un préstamo o fue una inversión para comprar televisión? Para ser precisos, sí. 29.700.000 dólares de 1993. Sí. Préstamos, inversiones, ¿qué era eso, ingeniero? Sí, yo le di precisamente un crédito por ese monto. Un crédito. Era un crédito para una inversión, nada más. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué negarlo? Se negaba, se decía, tiene que aparecer la prensa. No creo que se haya ocultado, se supo desde el primer momento. Lo supieron ustedes, públicamente se supo, si no mal recuerdo, en 95, 96, y reitero, si no mal recuerdo. Bueno, desde luego. Desde luego, todos los hombres de negocios hacen sus negocios de materia privada, pues son negocios privados. Ahora, le pregunto, bueno, usted habla de que había sido un financiamiento para que el señor comprara el canal. Me imagino que ese dinero se lo tuvo que haber pagado. ¿Ya se lo pagó? No me lo ha pagado, Ciro. No. Debe ser ya una barbaridad de dinero si se aplican intereses. Espero. Algún día, sí. Bueno, ahí está, parece chiste, pero de verdad, Raúl Salinas de Gortari debe seguir esperando que le paguen sus 29 millones de dólares. No. Y del mismo sujeto que le debe al Estado mexicano, que le debe a los acreedores en los Estados Unidos y que pretende constituir un partido político o un movimiento político para ponerse él al frente y convertirse en candidato a la presidencia. Ahí puede hacerlo con la mayor cartera de deudores o de personas atrasadas en sus tiendas, en las tiendas que tiene, y ya quiero ver cuando te atrasas en un pago, cómo te persiguen. Bueno, ha sido hasta un tema o una narrativa de memes, ¿no? No le debas nunca a las tiendas que él tiene porque te buscan. Oye, que por cierto, hoy en día un meme duele más que una columna. No, sí, claro. Pues ahí están las cosas. Fíjese, este es el capítulo con el que nos vamos al fin de semana, porque después de ver esta narrativa que construyó Salinas Pliego a través de sus redes, que ha creado un personaje realmente grotesco, majadero, clasista, era pues prácticamente impensable que pidiera una mesa de diálogo con la autoridad. Sí, una misoginia tremenda además, ¿no? Que ahora con la presidenta ya se retracta un poco, pero es muy reciente, pero además se ha caracterizado por un hombre tan misógino que además en esa misoginia, también en México, ¿no? Que ha sido un tema, es en diferentes ámbitos, en diferentes frentes, no solamente para retratarlo de cuerpo completo, cómo incluso ha podido comprar o compró en su momento la justicia para ni siquiera ser sancionado por eso, ¿no? Es un hombre, estamos hablando de la representación no solamente del poder y de la corrupción, pero con nombre y apellido visible también estamos hablando de eso. Sí, porque no es el único personaje, tremenda. Debe haber muchísimos más de ese tamaño, pero han sido por lo menos más cautos. Claro, y él se ha puesto al frente. La pudrición del país es tremenda y eso es lo que está supurando. Y él porque se quiso poner por delante, le ganó su protagonismo y se puso por delante con nombre y apellido. Pero en el país debe de haber muchísimo. Y eso tendría que hacer, me lleva a pensar en algo más. Eso tendría que hacer que hubiese una reflexión profunda de los otros personajes que tienen más o menos la misma condición, pero que han sido por lo menos más discretos. Sí, pues porque saben que aquí el que sale, ¿no? O sea, se va a llevar un pequeño zarpazo y no solamente por las autoridades, ¿no? Sino también la condena social. Ahora con la posibilidad de las redes sociales, pues es más visible, ¿no? Sí, porque la conversación que lo envuelve es francamente negativa. Trae muchos negativos en redes sociales, ya no solamente de la gente que simpatiza, digamos, con la Cuarta Transformación, sino ya empiezas a ver otros perfiles que tienen posturas más moderadas, que expresan su desacuerdo con su postura política. Sí, y es muy importante ver. Una cosa es las narrativas que hay en los medios de comunicación, la crítica, el análisis, etcétera. Nosotros podemos llevarnos programas y programas hablando con pruebas sobre de cómo es un defraudador fiscal y de todo lo que puede tener. Y otra cosa es el humor de la gente. A mí lo que me preocupa un poco, Fer, es que frente a esta falta de entendimiento en la cultura social, política y económica del país, donde siempre se habló de condonar el impuesto a los más ricos, ¿no? Y estábamos de acuerdo, porque los empresarios eran los que generaban empleos, los que nos dan. Entonces ellos tenían todo. Y entonces en esta cultura donde sí hay que condonarles a los más ricos y a los más pobres no, entonces apenas se está trasladando y se está comprendiendo en el término social. Por eso cambiaron nosotros llevamos... la ecuación. Claro, nosotros estamos llevando una conversación donde Salinas Pliego es el gran deudor, pero hay mucha gente que cree
que sí cree que es un deudor político, que es un deudor fiscal, pero también es un perseguido político. Y otra cosa, está trasladando en Salinas Pliego algo muy preocupante, que es el rechazo a lo que no están de acuerdo que está ocurriendo en el país, porque todos diferimos en diferentes escalas. Están trasladando ese coraje, ese resentimiento, ese enojo, ese disiento, y también se lo están colocando a él. Y eso también es pues bastante peligroso, ¿no? Entonces hay que ser muy cuidadosos con eso, pero bueno, pues por lo pronto cerramos la semana que podríamos definirla así, que la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidencia de México, logró colocar contra las cuerdas a uno de los evasores, como ya lo definió Magali, más importantes en este país, que se ha colocado en la vitrina mediática, y vamos a ver con qué capítulo nos sorprende la próxima semana. Magali, muchísimas gracias que nos acompañaste esta mañana. Muchas gracias, Fer, y a todo el auditorio. Y a todos ustedes que se mantuvieron al tanto, gracias de verdad por su atención a lo largo de toda esta semana. Que el sábado y el domingo sea reparador, que esté a la expectativa de todos nosotros, y nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 9:30. Pásela bien. Buenos días. Por hoy, Destrozando la Noticia tuvo para usted lo más destacado del día. En Cadena IN. Lo esperamos en la próxima emisión. Se va a poner bueno.